Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, datos que da a conocer Pablo Gómez durante esta semana, en donde evidencia un financiamiento no solamente de empresarios mexicanos catalogados, ubicados, señalados de ser de una tendencia conservadora de derecha, sino también del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo funciona el financiamiento por parte de las instancias norteamericanas? ¿A qué te compromete? ¿Para qué te están financiando? ¿Qué tipo de ONG eres cuando recibes ese tipo de dinero? Vamos a platicar con mi querido Aníbal García, a quien por supuesto le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí en tu espacio, Jesús, y bueno, para abordar temas tan importantes como este que fue mencionado en la mañanera, ¿no? Oye, querido, no siempre los honrados somos nosotros que nos permitas platicar contigo. Y yo lo primero que te preguntaría es eso. ¿Cómo funciona este financiamiento y a qué te comprometes en un momento dado? ¿Cómo selecciona, por ejemplo, apoyar a tal o cual ONG desde los Estados Unidos? Bueno, mira, el tema de la cooperación, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, así como otro tipo de países, lo ven desde este punto de vista. Es cooperación para el desarrollo y en el caso particular de Estados Unidos es financiamiento para aspectos económicos. Digamos que la ley estadounidense lo divide así, aspectos económicos y para el desarrollo y cooperación en términos militares. Entonces, esta distinción la hacen no solamente en términos de los recursos que se ejercen, y que siempre en el caso de Estados Unidos, cuando se ejercen recursos, sucede que el Ejecutivo propone y el Legislativo es el que valida o dice si otorgas este recurso o incluso lo niega o puede incluso aportar más, ¿no? Entonces, en el caso de la asistencia para el desarrollo, en términos ya propiamente de lo que sucede con Estados Unidos, ellos hacen licitaciones para financiar a organizaciones no gubernamentales y también para empresas del tercer sector, que son empresas que a su vez los recursos que le otorga Estados Unidos, principalmente a partir de la USAID, que es esta agencia para el desarrollo de Estados Unidos, o a partir de la NED, que es la National Endowment for Democracy, que se crea en la década de los 80, o también a partir de todos los departamentos del gobierno de Estados Unidos, que también ahí está participando, por ejemplo, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Justicia, el Departamento del Trabajo, ¿no? O hay una, es como una agencia, ¿no? de cooperación para el desarrollo, además de la USAID, y está también otra que es la Inter-American Foundation, que son, digamos, las principales agencias e instancias del gobierno de Estados Unidos que otorgan el financiamiento a este tipo de empresas o a ONGs. ¿A qué se comprometen? Es una excelente pregunta porque justamente hace tiempo le pregunté, y eso, bueno, lo he contado también en otras entrevistas. Le pregunté a una persona que era parte de una ONG que recibía financiamiento de la USAID y le dije, ¿quién es el que propone los objetivos a cumplir? ¿El gobierno de Estados Unidos o la ONG? Y me contestó, no, siempre es el gobierno de Estados Unidos. O sea que las empresas y las ONGs que participan se meten en los objetivos que delinea ya de por sí Estados Unidos y ellos son los que licitan y el gobierno de Estados Unidos hace una evaluación de las empresas y de las ONGs si son pertinentes para ejercer este tipo de recursos en función de proyectos que ya están delineados. Entonces, a partir de esta evaluación que hace el gobierno de Estados Unidos, se otorga el recurso y, bueno, como nos enteramos hace un par de días, a veces este tipo de recursos los ejercen mediante la embajada y a veces no sucede necesariamente mediante la embajada. Por lo regular, hasta la Guerra Fría siempre lo hacía la embajada. Ahora es algo que yo creo que estaría bueno saber y conocer si todos los recursos que vienen de todas las instancias gubernamentales del gobierno de Estados Unidos se ejercen siempre mediante la embajada
o si hay otro tipo de canales que no pasan por la embajada. Eso es algo que, digamos, incluso en términos no solamente políticos, de relaciones bilaterales, sino también incluso en términos académicos, estaría bueno saber, porque es algo que hasta la fecha sigue siendo una gran incógnita, ¿no? Saber por dónde se ejercen este tipo de recursos. Oye, y en este punto, por ejemplo, ahorita que nos mencionabas, hacen una especie de, pues si no decirles cauteo, sí de licitación, todo ello, y a lo que se comprometen estas personas o estas ONGs. Hablamos de una imposición en un momento dado de las ideas de los Estados Unidos, es decir, juegan un papel de normalizar, ¿no? Una ideología, una serie de reglas, una serie de sistemas, y más que otra cosa, ¿qué tanto buscan influir, querido Aníbal, en el ejercicio de un gobierno que no coincide con las ideas o postulados del gobierno de Estados Unidos? Claro, mira, es una pregunta que nos puede dar para horas, ¿no? De discusión y debate, porque justamente lo que vemos en este caso muy particular para no hacerlo en otros casos, ¿no? Para plantearlo ya específicamente en el caso de México o de América Latina con Estados Unidos. La cuestión acá es que esta asistencia económica que engloba distintos niveles, ¿no? Gobierno y sociedad civil, fortalecimiento de la democracia y de derechos humanos, asistencia contra narcóticos, un sinfín de rubros que tiene el gobierno de Estados Unidos, tienen siempre un proyecto detrás, y ese proyecto detrás, desde la lógica estadounidense, implica sobre todo eh, ciertos parámetros, ciertas ideas, cierta ideología que viene desde el poder, en este caso el gobierno de Estados Unidos, y que implica la reproducción de este sistema de valores, este sistema internacional, ¿no? Incluso parámetros institucionales que se tienen que cumplir para que este tipo de programas sean mucho más efectivos. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de la existencia de una reproducción en términos ya imperialistas, de ciertos valores y de ciertas normas y de todo un sistema y de todo un entramado internacional que funciona justamente así. A partir de este tipo de financiamiento se desarrollan, por ejemplo, para poner un caso muy particular, el fortalecimiento de la democracia en tal país. ¿Y qué implica el fortalecimiento de la democracia? Bueno, que se creen instancias que sean autónomas para que se validen las elecciones. Póngase el caso en un país en el cual no exista un órgano institucional electoral. Ah, bueno, se tiene que crear un órgano autónomo porque en Estados Unidos esa es la regla y esa es la norma y esa es la ley, ¿no? O en tal país no hay una instancia de transparencia. Ah, bueno, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es necesitamos que haya un órgano de transparencia en tal país porque nos interesa a nosotros para saber cómo influir en las decisiones de tal o cual país. Entonces hacemos este financiamiento para que una empresa o una ONG o incluso hasta una persona pueda hacer lo que el gobierno de Estados Unidos en el fondo quiere, ¿no? En este caso que te pongo, por ejemplo, es la creación de un órgano de transparencia gubernamental. Eso en el caso de México, por ejemplo, se hizo, ¿no? Muy pocas personas saben que mucho del ejercicio de transparentar las cuentas públicas en algún momento en esta época que se ha denominado públicamente como neoliberalismo, desde 1982 hasta el 2018, hubo una gran cantidad de financiamiento por parte del gobierno de Estados Unidos para hacer este gobierno abierto o este gobierno en el cual la transparencia sea algo que se instalara como algo normal o como algo dado en este país que es México. Y así como sucede aquí, sucede en otro tipo de países, ¿no? Y estamos hablando de algo muy puntual que es la transparencia o que son ciertos valores democráticos, pero también sucede en las áreas de interés por parte de Estados Unidos, que muchas de esas son intereses económicos y que sobre todo comerciales. Entonces, este tipo de cuestiones son las que suceden y son las que se reproducen justamente con este tipo de financiamiento, porque a su vez por un lado, por Estados Unidos tenemos la reproducción de esta ideología, de este sistema de valores, de este entramado imperial que tiene Estados Unidos, y por el otro lado, por la vía de nuestros países, lo que es o lo que implica este tipo de financiamiento es la reproducción de este tipo de valores y este tipo de ideología que se instala en la mente y en los corazones de las personas, ¿no?
debe de haber un órgano regulador, debe de haber un órgano de transparencia, debe de haber una fiscalía independiente, debe de haber, así, con todo este tipo de aspectos, se van instalando normalmente. Y después el tema es que se instala tanto y es tan normal que haya este tipo de órganos autónomos, así como también se instala como normal el hecho de que haya cooperación o de que haya este tipo de financiamiento de terceros países para que en otros se cumpla lo que sus objetivos mandatan, ¿no? En el caso de Estados Unidos, mucho de eso obedece a el interés de seguridad nacional y a partir de ese interés de seguridad nacional que a veces está subsumido a valores militares, pues también se ejercen ahí en otros países como puede ser México, como puede ser cualquier país del mundo o de América Latina. ¿Se puede caer un golpe blando o entenderlo como golpe blando? Sí, en algunos casos llega a ese tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues para no ir tan lejos de la coyuntura, en el caso de Venezuela, eso ha sucedido en los últimos 20 años, 24 años, ¿no? Desde que llegó Chávez, esa ha sido la intención de financiar a grupos opositores, de financiar partidos, de financiar a ONGs, de financiar a personas, ¿no? La posibilidad de hacer yo le llamo más como una capacidad de injerencia en otro país, ¿no? Que toda esta creación de ONGs, ¿no? Que además no solamente es como que una ONG trabaja en un área particular que les interesa o que tenemos por acá otra persona que está haciendo esfuerzos para cabildear en el gobierno o en el Congreso de tal o cual país, sino que justamente es una red de empresas, de personas, de ONGs que todo el tiempo están incidiendo en la política pública, que están incidiendo incluso, como lo vimos ahora con el caso de Mexicanos contra la Corrupción, que inciden también en la percepción de la persona, de las personas o de un país sobre tal o cual aspecto, ¿no? Y eso también tiene implicaciones justamente porque puede llegar a reproducirse esto que mencionas como una especie de golpe blando. En el caso de Venezuela lo han intentado más de una ocasión. En el caso de otros países también lo han hecho, como ha sido el caso de Ecuador, como ha sido el caso de Argentina, como ha sido el caso de Bolivia. El caso de Bolivia es todavía mucho más particular porque el gobierno boliviano a partir del 2004, si no estoy mal, expulsa a la USAID porque se dan cuenta de que este tipo de asistencia económica que están haciendo a empresas y a ONGs está derivando en el fortalecimiento de grupos de extrema derecha o de derecha o que están incidiendo en la política pública de un país, en este caso Bolivia. Los expulsaron y a partir de ahí estos grupos opositores empiezan a tener una disminución en la asistencia que le daba Estados Unidos. Sin embargo, después se dan cuenta que, bueno, hay otras vías por las cuales incidió Estados Unidos en la vida pública boliviana. Lo mismo sucede en Argentina, lo mismo sucedió en Ecuador cuando estaba Rafael Correa. Y de hecho ahí el ecuatoriano es bastante interesante porque justamente a raíz de lo que sucede en Bolivia, años después, Ecuador lo que hizo fue una ley para regular el financiamiento exterior a empresas, a ONGs y a personas. Entonces, este proyecto de ley que se hizo en el caso ecuatoriano, lo que implicaba era que tenían que hacer público el financiamiento, de dónde venía, a qué objetivos iban a cumplir, por cuánto tiempo. Y ese tipo de aspectos no le gustó a una gran cantidad de grupos opositores y de ONGs que estaban haciendo los proyectos que estaban diciendo, pero también tenían otro canal paralelo en el cual incidían de forma ahí sí un tanto golpista para cambiar el régimen de un país, ¿no? Que de hecho en muchas ocasiones eso es lo que sucedió. El caso más emblemático de esto es desde luego Venezuela, pero también fue el caso de Brasil con el impeachment contra Dilma, fue también el caso de Argentina, fue también el caso de Ecuador y digamos que el antecedente histórico de todo esto es el caso de Guatemala con Jacobo Arbenz en 1954, cuando le dan un golpe a Jacobo Arbenz y ahí todos los intereses económicos que había de la United Fruit Company, de que el gobierno perdón, el gobierno guatemalteco estaba intentando hacer una reforma agraria,
que al final no se llevó a cabo, pero que afectaba intereses de esta empresa estadounidense que tenía contactos con el gobierno de Estados Unidos. Llevan a cabo un golpe de Estado y previo a esta consumación del golpe en el 54 vino todo un proceso de desestabilización previo con una gran cantidad de dinero, pero también con la incidencia en partidos opositores en ese momento a Jacobo Arbenz. Entonces, sirve sobre todo como antecedente para explicar mucho de lo que vino después durante la Guerra Fría y después de lo que vino con los gobiernos progresistas en el siglo XXI también. Oye, finalmente, cada Aníbal, una guerra cognitiva, o sea, es decir, desde hace rato nos han dicho estamos en una guerra, en guerras cognitivas, en donde las narrativas son determinantes precisamente para lograr electores, lograr simpatías, lograr empatía y demás. Se intensificó con las redes, con las plataformas, esta guerra cognitiva como tal, porque bueno, hablar de fake news, hablar de este tipo de comedias sucias, vienen desde hace muchísimos años, pero ¿cómo ha influido también ahora ya este tema de las redes y demás? Bueno, yo creo que ahí, para lograr ver la forma en la cual ha cambiado esta forma, esta estrategia, ¿no? De lo que mencionabas de esta guerra cognitiva, algunos autores le llaman también guerra de cuarta generación. Ujú. Yo creo que lo que tendríamos que empezar a ver es la forma en la cual el avance científico-tecnológico hizo cada vez más individualizantes los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? Antes los principales medios de comunicación eran la televisión, la radio, fundamentalmente esos dos, y el periódico. Ahora, cada persona desde su celular tiene la posibilidad de tener una gran cantidad de contenido en función de los intereses de esta persona, porque se va creando un algoritmo que le va dictando qué es lo que puede ver o qué es lo que tiene que ver en función de sus propios intereses, pero también las empresas van incidiendo en este algoritmo en poner cierto tipo de noticias en función también de los intereses que tienen estas empresas. Muy poco se habla también, por ejemplo, de que a lo largo del siglo XX y de las primeras dos décadas del siglo XXI hubo una mucho mayor concentración de los medios de comunicación que cada vez son más monopólicos y que también una característica más del momento histórico que vivimos es que el capital financiero cada vez se fue extendiendo mucho más y fue abarcando espacios. En función de sus intereses, ¿no? Y muchas de las principales noticias que nosotros consumimos provienen de agencias internacionales que a su vez son o forman parte de conglomerados industriales que están financiados por grupos financieros. Principalmente, para no ir tan lejos, BlackRock, Vanguard Group son dos de los principales capitales financieros que tienen una gran incidencia en medios de comunicación y que logran controlar la forma en la cual nosotros nos informamos, la forma en la cual nosotros consumimos noticias a lo largo del día en nuestra cotidianidad. Y eso también influye en la forma en la cual nosotros entendemos o hacemos interpretación de los hechos. Por otro lado, también desde el gobierno de Estados Unidos, que es, digamos, lo que yo he investigado, no he hecho más investigación respecto a otros casos, pero sí en el caso estadounidense, hay investigaciones y hay publicaciones por parte del ejército estadounidense en revistas militares en las cuales ellos empiezan a analizar la forma en la cual pueden subsumir o pueden, digamos, incidir en la forma en la cual desde una lógica militar se puede hacer la guerra, ahora sí cognitiva, con el uso de las redes sociales. Y hay revistas militares donde escriben valga la redundancia, militares estadounidenses en donde ponen o sitúan la guerra mediática como parte de la misma lógica de guerra que vivimos en los últimos años. Y particularmente con las redes sociales hay varios textos de militares estadounidenses donde dicen explícitamente cómo se puede explotar la condición social, económica, cultural de un país en función de los intereses que ellos quieren cumplir. Y los medios de comunicación, ahora con mucha más digamos, con mucha más preponderancia, los medios de comunicación y las redes sociales en particular, tienen un rol fundamental, ¿no? En los últimos años, incluso hay algo que el gobierno de Estados Unidos, los militares estadounidenses denominaron como las misiones
misiones militares de apoyo a la información, que por las siglas en inglés se denominan MISO, y que justamente es lo que vimos en el caso de las protestas en Cuba durante la pandemia, pero que también tienen antecedentes, por ejemplo, con el golpe de Estado en Brasil, ¿no? Una gran cantidad de noticias falsas, lo que vemos actualmente en Venezuela, lo que vimos incluso en el golpe de Estado en Ucrania en 2014 forma parte de eso, y también todo lo que sucedió con las revoluciones de colores en el norte de África, que eso, digamos, se ha ido cada vez, se ha ido perfeccionando mucho más. Y también ahí, para volver a lo que empezamos a hablar, ahí también influye mucho el financiamiento que hacen a medios, dicen en Estados Unidos desde el gobierno, a medios alternativos o autónomos de información. Que eso es algo que también en los últimos años el gobierno de Joe Biden ha incentivado mucho más. Como están viendo que los principales medios de comunicación eran impresos y ahora no tienen la cantidad de recursos, porque ya muy poca gente compra el periódico impreso, están en una crisis los principales medios de comunicación, entonces tienen la necesidad de ver cómo pueden actualizar este tipo de medios hegemónicos y inciden a través del financiamiento a otro tipo de medios de comunicación más ligados a Internet, más de un consumo de ese estilo, y no tanto impreso, y empiezan a, digamos, a entramar todo este financiamiento con organizaciones a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de América Latina, la OEA forma parte de una alianza de medios para que se financien, para que también tengan acceso a otro tipo de digámoslo así, como que funcionen más como una especie como de agencias de noticias, ¿no? Participan medios de América Latina como Infobae, como El Universal o El Universo o El Comercio de Ecuador también, ¿no? El Grupo Clarín también está metido ahí. Y todos es una alianza de medios a nivel regional que tienen también en la OEA esta, digamos, esta confluencia de estrategia por parte de Estados Unidos para lograr justamente imponer este tipo de noticias en contra de otro tipo de noticias que ahora consume también la población, que son medios rusos o medios chinos, ¿no? En realidad la lógica esta de la guerra entre China, Estados Unidos o Rusia, Estados Unidos, tiene también su corolario en la parte mediática, y es justamente este tipo de aspectos. Sacar del consumo de la gente en América Latina a las agencias rusas y a las agencias chinas principalmente. Mi querido investigador Aníbal García, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. No, gracias a ustedes y espero que sea útil la información de esta cápsula.